Hola, amada iglesia, Dios los bendiga, muy buenas noches. Yo acá recién saliendo del trabajo con los tiempos medios ajustados. Antes que nada, bueno, les pido mil disculpas porque pues yo quedé de compartir palabra y la verdad es que no hallaba el espacio para hacerlo. Sino ahora, por ejemplo, este momento en donde pues me encuentro prácticamente solo, de viaje a casa, de vuelta, después de una jornada de trabajo larga, para compartirles un poco la palabra de Dios. Por muchos motivos es que este viernes pasado no pudimos hacer las reuniones que teníamos planeadas, más especialmente pues la del culto general de este viernes. Y bueno, la verdad es que la iglesia pues hoy en día se podría decir que está pasando por una etapa de transición en conjunto con sus pastores, por supuesto, primeramente, en donde creo yo, siento en mi corazón cada vez más, estamos en los últimos tiempos y estamos llegando a un límite en donde vamos a tener que ser tomados en cuenta en lo personal y particular, cada uno cuando se nos pregunte si sí o si no por Cristo, porque los tiempos se están acercando. Cada vez Dios se muestra más, como dice en su palabra: cuando veáis estas cosas, sabed que ya estoy cerca. Y bueno, si echan de ver un poquito las noticias, se van a dar cuenta que hay mucho de qué platicar. No solamente las guerras que hay, la más principal que nos interesa a todos, que es la de Israel contra Irán, todo Irán, Irak, y el Líbano y todos los terroristas, y bueno, el enemigo mismo contra Israel, contra Israel, porque Israel simplemente se defiende de todos ellos, aunque la Organización de las Naciones Unidas pues algunos lo entiendan y otros no. Por otro lado está la guerra de Ucrania contra Rusia, en donde ya se está viendo que Corea está apoyando ya, o sea, ya abiertamente lo ha dicho que apoya a Rusia, y con ello también China, que ya se está metiendo de a poco, y se están armando unos bloques, algunos dicen como para una tercera guerra mundial. Lo que sí he sabido y lo que sí nosotros podemos entender, y que yo les he comentado, es que falta todavía una última persecución que va a tener el pueblo de Israel, la cual pues es más seguro que nos toque verla, nos toque presenciarla. Y bueno, eso va a hablar un poco más de que ya son los últimos tiempos. Sin hablar lo que está pasando en España con las inundaciones en Valencia y las inundaciones en Málaga, así como también en África y por otro lado también África, la gran grieta que se ha formado, que bueno, científicos pronostican que va a haber un gran desprendimiento del continente. Bueno, es un pronóstico, es una hipótesis, pero ellos aseguran que va a ser así porque la grieta es por cientos de kilómetros. Puedo yo seguir hablándole de otras cosas, como por ejemplo los terremotos que han ocurrido en Japón, ¿verdad? Y demás cosas, hermanos queridos, y demás cosas. Lo que pasa es que cuando uno está atento a las escrituras y a los tiempos, es difícil de repente no hablar de estas cosas, porque uno lo vive en su espíritu y siente, es como que lo presiente. No está bien compararlo, pero es como cuando, por ejemplo, las aves de los cielos saben que viene lluvia, ¿no? Y de repente se resguardan. Es como, por ejemplo, un perrito cuando siente el olor de una persona extraña, ajena a la propiedad o a su dueño, ¿verdad? Y da
¿cómo se llama? Maulla, avisando a su dueño que pues hay peligro, ¿no? O que alguien anda merodeando. La palabra de Dios dice que Él va a venir como ladrón por la noche, dice. Así que dice, vigilad, estate atento. Okay, pero también dice que Él nos iba a anunciar todas las cosas. Y yo creo que Dios es tan fiel que a su pueblo le va a anunciar. Pero para esto es muy importante que nosotros estemos conectados. Así que es tiempo, creo yo, en el espíritu, de que nosotros tomemos verdaderamente ya una decisión. O somos cristianos o no lo somos. O le vamos a creer a Dios, o, disculpen la expresión y disculpen la palabra, pero yo creo que es así. O le vamos a creer a Satanás. No hay vuelta. O es Dios o es Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Satanás se mueve en el miedo, se mueve en la incertidumbre, se mueve en la vanagloria, se mueve en la envidia, se mueve en el orgullo, se mueve en la avaricia, ¿ok? Y si nosotros perdemos de objetivo al Señor, que dice que todo aquel que quiera hallar su vida la va a perder, que tomes tu cruz y camines hacia Él, con Él, que lo sigas, pues entonces, hermanos queridos, yo creo que a todos nos queda el saco. Podemos decir que no somos buenos cristianos, no leemos la Biblia, no oramos. Dice Dios, por lo menos 1 hora tendríamos que orar. No llegamos, yo creo, ni a los 5 ni 10 minutos. Y si hacemos 10 minutos, al otro día no hacemos nada. Esa es la triste realidad. Esa es la gran diferencia con respecto a Israel. Israel tiene la disciplina de guardar religiosamente muchos estatutos que nosotros como cristianos pues no lo guardamos y amamos al mismo Dios. No reconocen ellos a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, pero aman al mismo Padre que es nuestro Dios. Amén. Entonces guardan la Torá, que es el Antiguo Testamento, el cual también nos pide el Señor que lo guardemos. Amén. Los 10 mandamientos, por ahí les suena. Bueno, el tema es que lamentablemente hoy en la actualidad las iglesias están llenas de muchos hermanos, y digo entre comillas hermanos, que están en Cristo, pero yo digo más bien que van a la iglesia. ¿Por qué? Porque se mueven por emociones. Si la prédica fue buena, se quedan, hermanos. Si no hay unción, porque ellos no ven que haya unción, no haya movimiento, poder, o que alguien se caiga, o haya profecía, acá no se mueve el Espíritu Santo, se van a otro lugar, hermanos queridos. Estamos lo que en el Evangelio se le conoce como los hermanos golondrina, que van de lugar en lugar, pero no se quedan en ninguno. Todos los pastores son malos, no hay ninguna iglesia buena, todos los hermanos no son verdaderos creyentes. Hermanos, la realidad y la verdad de todas las cosas es que ninguna iglesia va a ser perfecta, créanme. Pero si uno va en busca de la perfección, no la va a encontrar, porque eso se encuentra en la intimidad, y a la casa del Señor se viene para adorarle. En la intimidad encontrar la perfección es Dios. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice: soportaos los unos a los otros. Amén. Soportaos los unos a los otros. Dice: vosotros sois mis amigos, dice en el Evangelio de Juan el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Y este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis unos a los otros. Entonces ya nos habla de dos cosas muy importantes. Una, que nos amemos los unos a los otros como amamos a Dios. Esos serían los dos más grandes mandamientos. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy alineado y que verdaderamente estoy en el Espíritu? Porque soporto a mi hermano, inclusive a tu pastor o a tu pastora, o yo como pastor o la pastora, al hermano o a la hermana débil, que lo habla precisamente también en el Nuevo Testamento, donde dice que ayudéis pues a los débiles, a los de poca fe, ¿verdad? A los que dudan, convencedlos, y más, y más, y más, y más. Que yo no quiero meterme tanto porque si no se extiende este mensaje. Y lo que yo quiero es que lo puedas ver y que de repente no te aburras, ¿verdad? Y decir, bueno, es otro mensaje más, otra palabra más. Y ese es el problema, hermanos, que no podemos entender
porque no vemos, porque no conocemos. Y bueno, esto me da pie al pasaje que quería compartirles yo y dejarles en su corazón para que ustedes lo lean después en en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Todo el capítulo 6. Léanse el capítulo 6, más específicamente desde el 14 en adelante, ¿verdad? 14, 15, 16, 17, 18, me parece 19, donde habla del profeta Eliseo, de cómo es que él tenía un criado, ¿verdad? Y cómo es que Eliseo andaba en el Espíritu. Acuérdense que él recibió una doble porción de poder del Espíritu Santo cuando Elías fue llevado en carros de fuego hacia el cielo para con el Señor. Bien, la historia, después ustedes lo leen en casa, pero la historia, el pasaje habla y dice y cuenta que había guerra de Siria contra Israel. Siria quería atacar a Israel y planificaba y planeaba siempre estrategias de guerra contra Israel, ¿verdad? Pero Dios, en el poder del Espíritu, avisaba a su profeta, en este caso Eliseo, ¿verdad?, lo que tramaban ellos, de manera que inmediatamente se lo hacía saber Eliseo el profeta al rey de Israel. Decía: mira, por acá no te vayas, por ahí no vayas a irte, porque hay una trampa, te tienen preparado una trampa, te van a acechar, no te vayas por ahí. Y no se iba por ahí. Entonces, así una y otra vez planificaba el rey de Siria tratar de acorralar a Israel, de vencerlo con estrategias, pero todas y cada una de ellas eran ahogadas, eran turbadas por el profeta Eliseo, porque él recibía de parte del Señor todo lo que querían hacer en contra del pueblo de Israel, en contra del reino de Israel, y antes de que sucediera, Eliseo se lo decía al rey, y pues nunca podían el rey de Siria atacarle, porque siempre se enteraba de los planes y las estrategias que tenían en contra de él. Entonces el rey de Siria se molestó muchísimo, porque dijo: debe haber un espía entre nosotros, debe haber alguien que le cuente, que le diga al rey de Israel mis estrategias, y por eso es que no podemos progresar. Hasta que uno le dijo: no, señor mío, uno de ellos por supuesto le dice, sino que hay profeta, escuchen, hay profeta en Israel. Este profeta dice, Dios le menciona hasta las cosas más ocultas que usted habla en su recámara, se las hace saber a este profeta, dice, y de esa manera es como él se adelanta directamente antes de que usted quiera hacer algo, él ya lo sabe y se lo hace saber al rey de Israel. Para hacérselas cortas, dice la palabra de Dios que automáticamente pues lo que pasó fue que fueron por ese profeta, fueron y lo buscaron, ¿verdad? Fueron a buscar a Eliseo para matarlo, porque claro, no había forma de ganarle a Israel, porque pues siempre se daba por enterado de todo, y bueno, fueron tras la cabeza del profeta. Cuando vinieron en contra de Israel y en contra de Eliseo, Eliseo tenía un siervo, el cual cuando vio el ejército tuvo mucho, pero mucho miedo, porque vio mucha gente, ¿verdad?, que venían en contra de ellos, y le dice: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Dice: son muchos, ¿verdad? Se los digo textual, después ustedes léanlo. Y ahí es cuando Eliseo ora y le dice: Señor, yo te ruego que le abras los ojos a para que vea que mayor o mayores o muchos son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Dios acató la petición de Eliseo, ¿verdad? Y le abrió los ojos a su siervo, y cuando el siervo miró, dice que miró carros de fuego, ángeles y a caballo, gente de a caballo. Dice la palabra de Dios que estaban con él y con todo Israel. Entonces se sorprendió el siervo, y inmediatamente Eliseo dijo: Señor, te ruego que queden ciegos. Y el ejército completo de Siria quedó ciego, y cuando quedaron completamente todos ciegos, dice la palabra de Dios que Eliseo se acercó a ellos, ¿verdad? Y le dice: no es el lugar
ni a la persona que buscas, síganme que yo los voy a guiar. Bueno, la cuestión es que los lleva directamente hasta Samaria, en donde ya cuando llegan ahí, vuelve a orar Eliseo y dice: Señor, te ruego que les devuelvas la vista a ellos. Cuando le devuelve la vista a estos hombres de guerra de Siria, ¿verdad? Se hallaban entre medio del pueblo de Israel y su ejército y su rey. Y dijo el rey, fíjense qué respeto, qué cosa impresionante. Dijo el rey: Señor mío, ¿qué quiere? Los mato a estos. Y dijo: no, ¿cómo los vas a matar si son cautivos? Dales pan, dales agua y envíalos a sus señores, ¿no? Entonces, bueno, ahí termina la historia con respecto a este pasaje, ¿verdad? Y ellos vuelven allá a Siria y dice: y nunca más se atrevieron a venir otra vez cuadrillas en contra de Israel, porque se dieron cuenta que había profeta, había poder y que Dios peleaba por ellos. Entonces, al punto que quiero yo llegar, mis amados hermanos, con respecto a este pasaje, que yo lo platicaba con mis pequeños el día de ayer comenzando Shabbat, es que muchas de las veces nosotros no creemos porque no vemos. Nosotros estamos en el plano físico, amén. Nosotros estamos en el plano físico, y al estar en el plano físico, todas las leyes físicas rigen sobre este cuerpo que tenemos, amén. Rigen sobre este cuerpo que tenemos. Para poder encontrarnos en el espíritu, o para poder pasar al plano espiritual, es necesario que nosotros hagamos menguar el cuerpo. Y ustedes saben cómo, hermanos. Por medio de ayunos, por medio de mucho ruego, por medio de mucho clamor, por medio de mucha oración, por medio de mucha lectura, a través de mucho llanto, quebrantamiento y doblada la rodilla, orando al Señor que por favor nos abra los ojos para que veamos. Hermanos, si nosotros tuviéramos los ojos abiertos, si por un momento Dios nos abriera los ojos, yo les aseguro que ustedes quedarían completamente pasmados, quedaríamos completamente petrificados al ver tantas cosas espirituales. Hermanos, hay demonios de todos tipos y colores. Hay principados que son más altos que inclusive un árbol. Se los digo por testimonio muy cercano, porque yo conozco a pastores que me han compartido testimonios de cómo es que han visto demonios inclusive del tamaño de una montaña. Entonces son potestades, son principados que caminan, pero ustedes no los ven, no se ven, vaya, no los podemos ver. Como no los podemos ver, nosotros no podemos entenderlo, y al no entenderlo, ¿verdad? No nos damos cuenta de cuán importante es el ver. Por eso es que nos cuesta creer, por eso es que de repente nos da igual, ¿verdad? Llegué a la casa, bendito sea el Señor. Nos da igual de repente si de repente vamos a la iglesia o no. Total, bueno, ya fui la semana pasada, ya oré la semana pasada, lo hago mañana, tal vez pasado. Quiero darle vuelta a esto, pero no sé cómo es que se hacía. Bien, a ver, me voy a filmar así. No sé si capaz, yo no me veo, pero ustedes capaz que sí me ven. Bendiciones, hermanos. Ya para terminar solamente. Así que, hermanos queridos, en realidad nosotros tenemos desmotivación, ¿verdad? Porque intentamos de repente, al igual que toda la gente que seguía a Cristo, ¿verdad? En el desierto, los cuales fueron alimentados, alguna vez 4,000, otra vez 5,000, todos los seguían a Cristo por los milagros que hacían. Era como si de repente, hay un show allá en el desierto, vamos, y todo el mundo iba. Pero cuando Cristo les dijo: miren, ya que están acá, porque ellos dice que lo perseguían al Señor, y lo perseguían, y en un momento le dijeron: ¿qué señal haces tú para que te creamos? ¿Qué señal haces tú? ¿Qué nos puedes dar tú para realmente nosotros seguirte a todo lado y declarar que verdaderamente tú eres el Mesías? ¿Qué señal nos das?
¿verdad? Y cuando ya Cristo les dijo lo que tenían que hacer, cómo es que tenían que guardar los mandamientos, perder su vida y seguirle, dejarlo todo, claro, ellos poco a poco lo fueron abandonando, poco a poco lo fueron dejando. ¿Estamos? Poco a poco lo fueron dejando solo, e inclusive llegaron a dudar en un momento. Sus apóstoles, sus discípulos llegaron a dudar, diciendo: qué dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Dice, y Cristo mismo dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y la pregunta es, ¿te quieres ir? Él dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. Y Pedro dijo, Señor, ¿pero a dónde? Si solamente tú tienes palabra de vida. El tema, hermanos queridos, es que la realidad de hoy es que si no hay luces, si no hay iglesia grande, si no hay renombre, si no hay redes sociales, si no hay de repente comunicaciones, si de repente no hay los instrumentos, la banda de música cristiana que amenice, pero como los dioses, ¿verdad? Que canten como el coro de ángeles, y de repente que haya aire acondicionado, cocina, calefacción, y que de repente te atiendan y te traigan cafecito, entonces es una mala iglesia. Entonces ya no tiene sentido. Y eso es lo triste, hermanos queridos, porque juzgamos según nuestras emociones y sentimientos, según en lo que nosotros creemos que tendría que haber o ser. Y Dios nunca se preocupó por ello. Es más, habló en contra de ello. ¿Por qué os preocupáis por lo que habéis de comer? Dice, por lo que habéis de vestir o habéis de calzar. ¿No es la vida de ustedes más importante que todas estas cosas? Él, cuando decía la vida, se refería precisamente a la salvación, se refería precisamente al punto final, que es llegar allá con Él. Amén. Pero lamentablemente y tristemente, hoy en día el pueblo de Dios está así, en esa situación. Entonces, por un lado tenemos a los cristianos que aman al Señor por quien es y porque quieren estar con Él, y por otro lado tenemos a los cristianos que aman al Señor por lo que les da. Amén, como en un principio en los evangelios lo mostraba. Amén, por eso lo dejaron. Imagínense que dice la palabra que alimentó 4,000, 5,000, sin contar mujeres y niños. Yo calculo que por cada ocasión que hizo esto, había alrededor no menos de 15,000 personas. ¿Dónde estaban esas 15,000 personas? Cuando Él muere, ¿verdad? Resucita, se presenta delante del Señor, sube y asciende a los cielos. Amén, que lo ven los discípulos. Cuando se va, amén, y deja a cargo a los apóstoles, dice que eran alrededor de 120 en total, discípulos en total. 120 discípulos. ¿Dónde quedaron el resto? ¿Dónde quedaron los miles? Bueno, hermanos queridos, lamentablemente esto es triste, pero es así. Estamos en los últimos tiempos y la iglesia está en una transición en donde Dios nos pone en jaque. Dios nos pone entre la espada y la pared, decidiendo por nosotros en base a tu albedrío. O sea, ¿querés estar o no querés estar? ¿Querés ser o no quieres ser? ¿Quieres formar parte o no quieres formar parte? ¿Estás conmigo o en contra de mí? ¿Eres blanco o negro? ¿Eres eres frío o caliente? Porque tibio, dice, te vomito de mi boca. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que hoy más que nunca tenemos que renovar, amén, tenemos que volvernos otra vez al primer amor, renovar nuestra comunión con el Señor en primera instancia, y luego en segunda instancia, cuando nos encontremos con Él en la intimidad, volver a reunirnos para adorar su nombre, hermanos. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar también unidos, pero es imposible que yo te invite a que estés unido a la iglesia si tú primero antes no le conoces en la intimidad. Por eso es que no te dan ganas de venir. Por eso es que de repente, disculpen la expresión, disculpen si es que ofendo a alguien, pero para ti hay veces es más importante una fiesta que una reunión congregacional para Cristo. Amén. Porque a lo mejor no hay salón, no hay música. Es verdad, hay una transición, pero
La palabra no ha menguado. El Espíritu sigue hablando. El Señor sigue ministrando, hermanos queridos. Entonces, el día de mañana, cuando Dios pregunte por qué no se hizo, vamos a tener todos, primeramente yo, dar una explicación. Espero que tú tengas tu respuesta como yo tengo la mía, pero mayor sería y mejor sería que pudiéramos nosotros todos estar reunidos cuando Él venga. Y para ello tenemos que volvernos a conectar, para ello tenemos que volver a creer. Si hay rencor, hay que expulsarlo. Si hay una falta de perdón, hay que perdonar. Si estamos heridos, pues hay que perdonar también o hablar. Dice la palabra de Dios, habla pues con tu hermano, si es que te hirió, si es que de repente tienes contienda, dice, y arréglate. Y si escucha, dice, ganarás un hermano. De paso, dicho y paso, digo esto. Si a alguien yo de repente le he ofendido, si de repente yo o han sentido que yo no les he tomado en cuenta o no les he abandonado, en este caso estoy hablando, cuando digo yo hablo de la pastora y de su siervo, de su servidor, perdón, pues entonces por favor háganmelo saber. Y si de repente hay cosas que no les gusta, pues hágamelo saber. Pero si son cosas, hermano querido, porque no hay templo, pastor, porque no hay mucha gente, pastor, porque no se congregan muchos, porque no tenemos un nombre, porque no tenemos redes sociales, porque no hay radio, porque no esto, porque no lo otro, hermano querido, te quiero comentar y te quiero decir que cuando Cristo ministraba en el desierto, no tenía ni parlantes. Amén. No tenía ni parlantes. ¿Saben por qué podía predicar? Porque todos le respetaban, porque todos guardaban silencio por la autoridad que él manaba. Y acá, hermanos queridos, nosotros no podemos respetar a quien no conocemos. No estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor. Y te vuelvo a recordar que para esto tú tienes que renovar tu intimidad con el Señor. Tienes que volverte otra vez al Señor. Vuélvete a mí, dice, porque te has olvidado de tu primer amor. Yo te aconsejo que te vuelvas a mí, que busques otra vez tu primer amor. Amén. Dice en la intimidad. Vuélvete a mí. No hay tiempo, porque dice la palabra, porque tú decís que eres sabio, que eres rico, que eres, estás bien vestido, dice, si tú eres un pobre, o estás desnudo, eres un pobre mendigo, dice que no tienes absolutamente nada. Yo te aconsejo que te vuelvas a mí. Amén, que compres de mí oro refinado para que te vistáis, dice, y podáis también así estar listos para cuando yo venga. Hermanos, es tiempo, verdaderamente les digo, es tiempo de buscar al Señor, de volvernos a Él en la intimidad primeramente y después congregarnos todos en su bendito nombre. Que el Señor te bendiga. Espero que la palabra haya sido de aliento. Bendiciones a todos. Shalom.